cómo estructurar esta reflexión. Primero, como es una reflexión netamente personal, la primera pregunta que me hago es si es posible ser un adulto psicológica y socialmente hablando, y sin embargo no ser adulto espiritualmente hablando. Ya sabemos que básicamente el criterio central para definir un adulto es la autonomía, la, el criterio personal, la no dependencia, entre comillas, aunque siempre seremos dependientes de algo. Pero una cosa es ser dependiente en una decisión conscientemente tomada. Ahí es donde viene la importancia del asunto. En una decisión reflexionada y no en una decisión impuesta, la cual nunca se cuestionó y nunca se ha cuestionado. He ahí la gran diferencia en la adultez en términos espirituales. Cuando una persona sigue un proceso de reflexión, de autorreflexión, se cuestiona sus valores, sus principios, se cuestiona los paradigmas que le han sido traídos o impuestos en su proceso de educación religiosa, cultural, científica, lo que sea, y concluye que la mejor opción que tiene es conservarlos, continuarlos y acrecentarlos, pues es una decisión madura. Pero si la persona nunca ha pasado por ese proceso de autorreflexión, de visión de sí mismo, pues no podemos decir que realmente sea un adulto desde el punto de vista, y más en sus principios, en sus valores espirituales. Si simplemente recibió y continuó lo que le dieron sin nunca cuestionarse, sin nunca preguntarse, porque nunca tuvo la necesidad, o en fin, pues no se puede decir que es una persona adulta, simplemente es una persona que continúa en su proceso infantil, aunque tenga un desarrollo humano, social, psicológico, en fin. Y yo veo a mi alrededor y que la mayoría de las personas siguen este proceso, es decir, nunca llegan a ser adultos espirituales, porque nunca llegan a pasar por ese proceso de autocuestionamiento. Sin embargo, aquí hay que decir que ese es un proceso que no es para todo el mundo, y lo entiendo, y no invalido a ninguna persona, por lo menos desde el punto de vista social o psicológico, por no pasarlo, ¿no? Eso es algo muy del fuero interno de cada persona. Hay personas que nos preguntamos por esas cosas, hay otras personas que ni les pasa por la cabeza preguntarse eso, sino simplemente siguen, nacen, crecen, vegetan, se reproducen y mueren, y ya, y son socialmente exitosos, son modelos a seguir desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, en fin, pero siempre fueron movidos. ¿Por qué? Por unos hilos de una tradición que nunca se cuestionaron, que nunca pusieron en tela de juicio porque no lo necesitaron hacer. Ya sabemos que para esas personas no está dirigida esta reflexión. Y yo tengo que confesar que no soy ese tipo de persona. Yo, desde mi punto de vista personal, desde 13 años, menos, 7 años, empecé a cuestionarme duramente el sentido de la vida. En primer lugar, en un contexto religioso, que fue donde nací, que era el entorno donde se trataban o se referían esos temas del sentido de la vida, en primer lugar en el entorno religioso. Hasta que esto hizo crisis en mí, hacia los 14 años. No pude más con las contradicciones propias de la religión, con la, no sé si para mí era eso, hipocresía de las personas que tenían la misión de enseñarme o de vivir la religión, que hacían una cosa y verbalizaban otra y trataban de aparentar otra. Muchas veces incluso, y hoy en día lo entiendo, sin siquiera ellos ser conscientes de lo que estaban haciendo o viviendo. No, eso es parte de la cultura y es parte en general de todas las religiones. Y ellos no podían enfrentar esos procesos porque su propia ansiedad no los dejaría
al verse confrontados con sus propias contradicciones personales, individuales. Entonces, pues, ya está, pero no era para mí, no era, yo tenía la capacidad de ver contradicciones donde la gente no las veía, donde el común de la gente no las veía y veía que todo estaba bien, en fin, y hasta hoy siguen viendo que todo está bien y no hay necesidad de cuestionarse ni de reflexionar, sino simplemente de vivir y tapar con tierrita las cosas que pueden dar lugar a contradicciones, ¿no? Bueno, entonces, como conclusión tengo que decir que sí se dan casos de personas que alcanzando una adultez social, psicológica, biológica, económica incluso, nunca llegan a ser adultos espirituales, en esos términos en que lo hemos definido, porque nunca pasan por ese proceso de autocuestionamiento. Ahora, quién sí y quién no, es misterioso. A algunos nos lo dan desde muy temprano, a otros se los dan al final de la vida, a otros se los dan en un momento súbito, en cualquier momento, después de una tragedia personal, por lo general después de circunstancias trágicas. A mí me lo dieron, no sé, para bien o para mal, desde muy joven. Y lidié con ese proceso mucho tiempo. Ya no lidio con él porque ya me siento en un camino que ha sido producto de ese proceso. Entonces ya más que cuestionamientos, hay retos dentro de ese camino. Así como nos preguntamos si es posible ser adulto biológica y socialmente, y sin embargo ser un menor de edad espiritual, si lo contrario también será posible. Es decir, ser un menor biológico y social, pero ser un adulto espiritual. Y la respuesta indudablemente es que también. Y en nuestra época resulta ser más evidente y es mucho más doloroso y es mucho más conflictivo estar en esta situación que nos hace llevar a cuesta unas preguntas y tomar una actitud de cuestionamiento de la vida y muchas veces entrar en contradicción con lo que los adultos del mundo material, digámoslo así, nos imponen. Por lo general, una persona en tales condiciones no va a estar rodeado de un ambiente que lo va a aceptar como es, como un adulto espiritual, que va a estar en un proceso de consolidación de un camino o de búsqueda de un camino. Pero la respuesta es sí.